Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Gracias por su fidelidad para estudiar la palabra de Dios a través de este programa. He titulado esta última serie de estudios en Romanos capítulo 13 de esta manera. Escuche, viviendo como que se está yendo. La verdad que suena como el título de una canción vieja de folclore. Sea como fuere, este parece ser el tema que el apóstol Pablo tenía en mente. En Romanos 13, versículos 11 al 13, leemos lo siguiente. Busque conmigo en su Biblia, por favor, y juntos vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 13, versículos 11 al 13 dice así, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Pablo habla con terminología futurista, con terminología escatológica, esperando con ansias el regreso de Cristo, o sea, el rapto, la resurrección, la reunión, el trono real, el reino resplandeciente, y en otras palabras, a la luz del cielo que nos espera, así es como debemos actuar en la tierra. Esto era lo que él estaba pensando. Estoy de acuerdo con otros que dicen que Pablo está exhortando al creyente a poner en práctica lo que él ha estado diciendo en Romanos 12, y hasta este punto, no dejen las cosas para después, no pierdan cuidado, glorifiquen a Dios, porque no va a pasar mucho tiempo hasta que dejen de estar en esta tierra. Los creyentes deben de vivir como si estuvieran yendo. El tiempo se acaba. Ayer estaba en un supermercado comprando un par de cosas. Leche, bananas y algunas otras cosas, y decidí comprar algunas revistas y un periódico para poder contrastar lo que este mundo vive y piensa con el desafío de Pablo al creyente en Romanos capítulo 13. Fui al kiosco de revistas y compré un ejemplar de una revista para adolescentes, algunas revistas y otra que se llamaba Véase Bien. Esta última me llamó la atención porque después de las fiestas necesitaba una inyección de autoestima. Después de hojear y leer por una hora, me sentí tan mal y tan triste por el mundo una y otra vez. Había artículos acerca de quién fornicó con quién, la unión civil de una pareja homosexual, el divorcio de una pareja de Hollywood que solo duró 3 meses, cómo estar a la moda, los días de gloria de un travesti, peleas familiares por dinero y propiedades, todo tipo de comportamiento pecaminoso elogiado y hasta tildado como algo sofisticado y de estilo. Todo esto decía esta revista. No pude dejar de pensar, a ellos también se les está acabando el tiempo. Eso pensé. Una de las señales de los últimos días, según el apóstol Pedro, es la burla y la incredulidad de parte de los inconversos en cuanto al juicio venidero. Él escribe lo siguiente en Segunda de Pedro, si tiene su Biblia, por favor, busque allí Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hasta ahí la lectura de la palabra. Dicho de otra manera, el mundo está diciendo, el juicio de Dios no nos puede alcanzar. Se trata de otro mito para asustarnos. Eso está diciendo el mundo. Pedro continúa diciendo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y luego añade, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Y los creyentes? ¿Qué pasará? Pedro escribe: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En otras palabras, nos estamos yendo y la hora ya casi ha llegado, así que debemos vivir con la perspectiva de que pronto partimos. Una de las decisiones de Jonathan Edwards fue la de nunca hacer algo que no quisiera estar haciendo en los últimos minutos de su vida. ¡Qué hermosa decisión! Esta perspectiva hace dos cosas: recuerda al creyente y libera al creyente. Primero, esta perspectiva le recuerda al creyente la necedad del pecado. Fíjese en el mundo y cómo corre detrás de sus deseos egoístas. Lea una revista secular cualquiera. ¿Son felices? ¿Han encontrado lo que les faltaba? Más, ¿mueren satisfechos? Yo creo que no. Escuche lo que dijo un hombre que poseía todo lo que el mundo busca. Él era multimillonario, tenía una mente privilegiada, tenía más esposas y amantes que nadie, poseía un imperio muy respetado alrededor del mundo, tuvo un trono que era legendario. No obstante, Salomón llegó al final de su vida y dijo: «Nunca nada me satisfizo». «¡Cuánta vanidad! ¡Cuánto vacío!», dijo Salomón. Al finalizar sus memorias, al llegar a sus últimos días, él escribió acerca de cómo fracasó en glorificar a Dios. Luego advirtió esto: «Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala». Salomón olvidó mientras vivía que se estaba yendo. La perspectiva que usted debe tener de vivir como si estuviera yendo nos recuerda a todos los creyentes de la necedad del pecado. Pero en segundo lugar, esta perspectiva nos libera y nos permite como creyentes a entregar nuestras vidas con gozo. No importa qué dificultad esté enfrentando, ¿sabe? Es temporal, usted ya se va. No importa. Su tribulación no puede compararse con la gloria que Cristo ha reservado para aquellos que le pertenecen. Un día con el Señor hará que las penas de 1000 años se evaporen en el aire celestial de una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra fe a la luz del hecho de que estamos yendo camino al cielo? Romanos 12 y 13 nos han respondido estas preguntas. Hemos sido desafiados a una entrega total y personal, Romanos 12, 1 y 2. Hemos sido desafiados a cómo actuar en la iglesia, Romanos 12, 3 al 8. Cómo convivir con los demás creyentes, Romanos 12, 9 al 21. Cómo vivir en una sociedad en respuesta a las autoridades civiles y el gobierno, Romanos 13, del 1 al 7. Ahora, en la última sección de Romanos 13, vamos a ser desafiados a, en primer lugar, cómo vivir en nuestro vecindario. En segundo lugar, cómo comportarnos con los inconversos. Y en tercer lugar, cómo actuar en nuestra comunidad honrando a Jesucristo. En Romanos capítulo 13, Pablo acaba de terminar de hablar del tema de los impuestos. Ahora, en Romanos 13:8, continúa hablando de la obligación financiera del creyente que muchas veces se malinterpreta. Dice: «No debáis a nadie nada». Esta frase, «no debáis a nadie nada», se usa muchas veces por algunos creyentes bien intencionados para prohibir el uso de la tarjeta de crédito, sacar un préstamo en el banco o tener deuda de cualquier tipo. Varios años atrás, antes de entrar de lleno en el ministerio, recuerdo haber hablado en una congregación un domingo. Cuando terminó la reunión, me encontraba en la casa del anciano pastor esperando un delicioso almuerzo. Su esposa, que siempre decía las cosas que pensaba,
vino al comedor y sin siquiera presentarse exclamó: «Yo creo que es un pecado usar la tarjeta de crédito». Yo respondí: «Espero que no, porque la semana pasada usé la mía», le dije. Eso concluyó la conversación. Mientras un buen administrador puede discutir la sabiduría o falta de ella de pagar una tarjeta de crédito con intereses, yo no veo que la Escritura la prohíba en ninguna parte. En Éxodo 22, Moisés le dijo al pueblo de esta manera: «Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura». Éxodo 22-25. Eso dice la palabra de Dios. Allí no leemos «no prestarás dinero», sino «si prestares dinero, ayuda a tu prójimo». No saques rédito de la posición desventurada de los pobres. Eso dice la Biblia. Una vez más, en Levítico, en vez de prohibir el préstamo de dinero, Moisés instruyó al pueblo diciendo: «Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo». Eso dice Levítico, capítulo 25, versículos 35 y 36. En el libro de Deuteronomio leemos acerca del increíble principio del jubileo, en el cual cada 7 años el pueblo de Israel tenía que destruir sus cuadernos con cuentas y perdonar toda deuda. Si alguien había pedido dinero prestado o una herramienta en los 6 años pasados, al 7º año el prestador debía olvidar el asunto. Listo. Ahora, si usted estuviera viviendo en la economía del Antiguo Testamento, ¿cómo se sentiría si en el 6º año, en el mes de noviembre, un vecino se le acerca y le dice: «¿Me puedes prestar tu tractor?» ¿Cree que los israelitas tuvieron problemas en prestar dinero y materiales? Escuche lo que dice Deuteronomio 15, versículos 7 al 9. Escuche bien. «Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado». ¡Qué pasaje! Yo hubiera tenido ese pensamiento. No sé usted. Yo sí. ¿Quién le prestaría algo a alguien en el 6º año si pensaba que esa persona no quería devolverlo? Eso no es prestar, eso es entregar. Mi punto es el siguiente. El Antiguo Testamento no prohibió prestar ni pedir prestado. Sí dio principios de cómo prestar y pedir prestado, especialmente para con el pobre que tenía necesidad y precisaba ayuda de tanto en tanto. En nuestros primeros años de ministerio, yo tenía un vehículo que no era muy confiable. No podíamos hacer un viaje a visitar a la familia sin el riesgo de quedarnos en el camino. En una oportunidad teníamos que viajar y nunca me voy a olvidar de esto. Una pareja de la iglesia vino a casa y nos dijo: «Miren, cuando tengan que hacer viajes largos, llévense nuestro auto». Ellos tenían un hermoso auto casi nuevo, así que le preguntamos: «¿Están seguros? ¿Y si nos pasa algo? Nosotros no tenemos plata para arreglarlo si llega a pasar algo». Nunca voy a olvidar su respuesta. Este hermano me dijo: «No te lo prestaríamos si no estuviéramos dispuestos a no verlo más». Bueno, vimos el jubileo de esta forma en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué nos tiene que decir el Nuevo Testamento? Jesucristo dijo en Mateo 5:42 de esta manera: «Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses». Todos conocemos también el pasaje en el que el Señor habla de la mayordomía en Lucas 6:38. Allí Jesús dice: «Dad y se os dará,
medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y es interesante que unos versículos antes en este pasaje el Señor dijo: «Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande», dice Lucas 6:35. En otras palabras, no solo presten a sus hermanos judíos, que los gentiles también tomen prestado. Dejen que un incrédulo tome prestado también. Y el Señor nos da a entender que si no nos devuelven lo que prestamos, no debemos dejar que eso destruya nuestra relación con el incrédulo. Dios mismo va a premiarlo por su espíritu bondadoso. ¿Alguna vez se puso a pensar que Dios nos prestó su palabra? El ser mayordomos implica que Dios es el dueño de todo y nosotros simplemente administramos lo que tenemos. En cierto sentido, hemos recibido prestado de Dios. Es su propiedad y no nuestra, su dinero. De hecho, este es su cuerpo, nosotros le pertenecemos. Entonces, si no le debemos de prestar nada a nadie, Dios pasaría a ser el ofensor número 1. Por ende, Romanos 13:8 no puede condenar el prestar o tomar prestado tanto en relación a las finanzas como posesiones. Sin embargo, deberíamos equilibrar esta libertad con la responsabilidad. La oportunidad de tomar prestado no significa que podemos justificar el mal uso de finanzas sacando préstamos que no podemos pagar. Cuidado con esto. Muchos creyentes en la actualidad están sofocados con deudas. En los Estados Unidos, según las estadísticas, la gran mayoría está endeudada en por lo menos $10,000. Ron Blau es un conferencista y líder cristiano de planeamiento financiero. Sus enseñanzas basadas en la Biblia fueron de mucha bendición en nuestra iglesia. Él da breves cursos de cómo administrar el dinero y cómo armar un presupuesto, todo con principios bíblicos. En uno de sus libros, Ron habla acerca de cómo una gran tienda departamental comenzó a ofrecer tarjetas de créditos. Ellos usaron la ciudad de Atlanta para hacer una prueba piloto y los periódicos de Atlanta reportaron cómo los directivos de esa empresa esperaban que el uso de tarjetas de crédito incrementara las ganancias a $35 billones como consecuencia de esta táctica. En otras palabras, ellos no esperaban que la gente usara otra tarjeta, sino que se endeudaran más con una nueva línea de crédito. Ellos anticiparon que la cantidad de dinero prestado, por decirlo así, en créditos, ascendería a 35 billones. Es por eso que Ron escribió esto. Si la voluntad propia no puede detener sus compras compulsivas, intente con una cirugía plástica. Corte las tarjetas de crédito, cancele todas las líneas de créditos activas y pague en su totalidad toda deuda que tenga. Esto escribió Ron. Según el apóstol Pablo, el creyente debe ser caracterizado como alguien que trabaja para pagar sus deudas. Esa es la idea de Pablo en esta frase del versículo 8. Si usted tiene alguna deuda, sáldela. No tenga deudas a las que voluntariamente se rehúsa a pagar. Para tenerlo de una manera más simple, el creyente debe ser conocido como alguien que paga sus cuentas a tiempo, alguien que es diligente con sus finanzas, alguien que honra sus compromisos financieros. Así debe de vivir uno en la compañía de incrédulos. Ron, este mismo hombre, también revela algo interesante al contar cómo ven los bancos a las personas que pagan las deudas de la tarjeta de crédito en término para poder así evitar los intereses. Él dice que un banquero le aseguró que en las instituciones bancarias las personas que pagan a término se las denomina muertas, porque el banco no puede ganar dinero con ellos. Piense en eso. Hace una década, un muerto era alguien que no podía pagar sus cuentas. Ahora, un muerto es alguien que las paga. A propósito, la lucha por enseñorearse del dinero no es nada nuevo. La tentación de ser manejado por cosas, de mal utilizar las deudas, de fracasar en las finanzas, no es nada nuevo.
Permítame leerle algo que escribió un líder de la iglesia primitiva llamado Cipriano. Él escribió estas palabras unos años después que Cristo ascendió al cielo. Lo escribió con frustración, describiendo a los creyentes de su generación. Él dijo así: sus posesiones los tienen encadenados, cadenas que retienen su coraje y ahogan su fe e impiden su juicio, ahogando también sus almas. Ellos piensan de sí mismos como dueños, mientras las cosas que tienen son dueños de ellos. No son amos de su dinero, sino esclavos. Esto escribió Cipriano después de que el Señor ascendió al cielo ya hace muchos años. No hay duda que una de las pruebas más grandes de nuestra espiritualidad es la mayordomía. Hay dos preguntas que podemos formular aquí. ¿Posee usted cosas o las cosas lo poseen a usted? La segunda pregunta, ¿posee dinero o el dinero lo posee a usted? Usted puede responder estas preguntas de manera correcta, determinando si puede pagar las cuentas o no. El apóstol dijo en Romanos 13:8, en efecto, asegúrese de tener una reputación de muerto, pague lo que debe y cuándo lo debe pagar. Pero en segundo lugar, Pablo también continúa en Romanos 13:8 diciéndonos que hay algo que nunca debemos dejar de pagar. Él dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Sabe qué? Hay una deuda que usted jamás podrá pagar. Hay una obligación que usted jamás podrá pagar. Nunca va a llegar a un punto en su vida en el que pueda decir: ya amé a la gente todo lo que pude, así que ya puedo dejar de hacerlo. Ya he sido amable lo suficiente a tantas personas, así que ya puedo cesar. Ya he cumplido con mi cuota de bondad. Nunca va a poder decir eso. Esa era la idea de Pedro cuando le preguntó al Señor en Mateo 18:21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro está palmeándose la espalda a sí mismo al pensar en una cantidad tan alta de veces que perdonó a la misma persona. Los rabinos de la época de Pedro enseñaban que una persona ofendida necesitaba perdonar a su hermano 3 veces y luego quedaba libre de hacer lo que quisiera o de amargarse y no perdonarlo más. Entonces Pedro está siendo muy generoso al decir 7 veces. Él duplica el número de veces que uno tenía que perdonar y hasta le agrega una vez más. El Señor le responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 490 veces. En otras palabras, deja de contar. El amor no tiene límites. Con razón los discípulos dijeron inmediatamente: Señor, aumentanos la fe, en Lucas 17:5. ¿No le pone contento el saber que no puede pagar la deuda de amor? ¿A dónde estaríamos si Dios hubiera alcanzado un límite con nosotros? Si Él ya hubiera dicho: los amé lo suficiente, ya puedo dejar de amarlos. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros? Por eso le animo a que la única deuda que sabemos que nunca vamos a poder saldar es la deuda del amor. Sigamos amando a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos, compañeros, aquellos que tal vez son difíciles de tratar, pero sigamos amándoles. Que Dios nos bendiga.